Bendiga en esta mañana. Es un privilegio una vez más de poder abrir las Escrituras para estudiar la palabra del Señor. Durante esta semana ha habido desafíos, ha habido diferentes cosas, pero Dios es un Dios que nos ayuda para hacer su voluntad siempre. Estaba en el hospital orando por el niñito del hermano Guzmán. Y lo miré más ya recuperado, pero no sé de este día, pero Dios va a proveer para que Dios obre en la salud del niñito. Así que continúen orando y todos juntos orar. Hoy se necesita más orar que ayer, que el año pasado. Cuando todo el pueblo ora, va a haber algo completamente diferente. Primeramente va a haber una ayuda espiritual en nuestro interior, seguridad, paciencia, y el Señor dice: yo voy a darte lo que tú me estás pidiendo, porque Él sabe que tú lo necesitas. Continuaremos con este tema que comencé el sábado pasado. Es una serie de temas que he preparado con la ayuda del Señor primeramente, y vamos a orar, y voy a pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, y luego entonces vamos a tener una oración, y de esa forma entonces vamos a continuar con el estudio. Señor, en esta mañana hemos venido aquí porque necesitamos de tu Santo Espíritu, que Él sea el que nos dirija por el camino seguro, que llame a nuestras mentes y podamos rectificar los errores que haya, pero solo con tu ayuda podemos cambiar. Por eso, Señor, al continuar con este tema de la comunión, que podamos tener comunión los unos con los otros en esta asamblea. Que podamos, oh Dios, tener comunión primeramente contigo cada día, donde quiera que nos encontremos. Y a la vez te pido por el niñito del hermano Jorgenberg, para que tú ahí donde se encuentre puedas darle su salud. Igualmente a todos los que estamos aquí presentes, que tú, Señor, puedas ayudarnos. De igual forma te pido por mi salud, que tú me ayudes, que mi voz pueda ser clara y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 39 y el versículo 2 dice lo siguiente. Génesis capítulo 39, 2. Pero Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su señor de Egipto. Número 3. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mis amados hermanos, al estudiar la historia de José, todos ustedes ya la conocen, pero un repaso solamente aquí. Es necesario entonces conocer que este joven, su papá lo había elegido a él como el único heredero y lo vestía muy bonito. Y ese es un error. Porque al ver los demás hijos, entonces se iban a decir: no, ese es el preferido de su papá. Entonces los demás hermanos de José le tenían envidia. Y siempre andaban buscando la oportunidad para poderlo destruir. Porque su papá eran sus ojos, era un tesoro para él. Digo yo, en mi punto de vista, que en la familia de hoy en día, si usted quiere a un niño más que a otro, se va a meter en problemas. Mejor, todos igual,
Porque nos da la historia, la Biblia nos muestra la historia, que no debe ser así, aunque así fue. No quería Dios que fuera así, pero el hombre escogió. Y entonces encontramos que todo lo que hacía José prosperaba, pero porque él aprendió desde chico a poder confiar en Dios, aunque era el único, el que amaba mucho a su papá. José entonces tuvo que pasar por penurias, descalzo por el desierto, amarrado de las manos y de los pies, porque lo habían vendido como esclavo. Pero como vio que lo que hacía José progresaba y prosperaba y prosperaba, fue una bendición para el pueblo, para la nación, porque llegó a ser el segundo en comando del rey de Egipto. Es algo bien interesante. ¿Pero por qué llegó a hacer eso? Porque se mantuvo en comunión con Dios. Cuando vino la tentación a él, la tentación golpea a cada momento a nuestra mente. Cada instante son flechazos que el enemigo le tira a usted. Pero si usted no está fuerte en Jesús, lo va a destruir el enemigo. José, entonces, un joven bien parecido, fuerte, la esposa de Potifar, o la esposa del rey de Egipto, viene para cucarlo, para decirle que le gusta. Pero José, como había puesto sus ojos en Jesús, dijo: ¿cómo voy a hacer esto a mi Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? Y se mantuvo hacia atrás. Pero la mujer, para incriminarlo, agarró su ropa y la estiró y comenzó a gritar y a llorar por nada. Esa estaba actuando. Y le que hacía algo a esa mujer, iban a matarlo. Pero Dios, como estaba con José, dice: todo prosperaba, todo. Gracias a Dios, mis amados hermanos, que nos da esa historia de cómo nosotros hoy en día debemos de pedir a Dios para que en el momento de prueba, en el momento de dificultad, podamos decirle: Señor, en ti confío. ¿Cómo voy yo a hacer este mal a mi Dios? En tu trabajo, en la escuela, donde quiera que te encuentres, sé honesto con ti mismo. Si no eres honesto contigo mismo, no vas a ser honesto con nadie. Por eso Dios, en su infinita misericordia, miró bien a José, porque él se mantuvo como viendo al invisible, viéndolo de lejos, pero manteniéndolo en su corazón de cerquita. Y eso me llamó mucha atención de esa historia. Por eso se las traigo, para que tengan una idea de estos hombres que caminaron con Dios. Moisés y Aarón es otra historia que se encuentra en Éxodo capítulo 5. Abra su Biblia, Éxodo capítulo 5, y luego continuaremos. Éxodo, todos tienen su Biblia. Si no, por allí tenemos más Biblias. Moisés y Aarón, dos hermanos. Uno llegó a ser parte del reinado de los faraones en Egipto, pero un día, como miró que un capataz estaba golpeando a uno de los hebreos a latigazos y a golpes, y entonces este hombre, Moisés, dijo: no, ¿cómo va a ser posible que me estén golpeando a este hombre? Entonces se levantó y le pegó y lo mató. Y tuvo que entonces huir Moisés. Cuando andaba allá, en las montañas, fuera de Egipto, llegó a un lugar, a ese lugar de donde cuidaban ovejas, con Jetro y sus hijas. Y ya con el tiempo entonces se casó con una de las hijas de Jetro. Y Moisés 40 años duró cuidando ovejas. Se le había olvidado el idioma egipcio, se le había olvidado todo. Y Dios entonces lo llamó a él de la zarza ardiente y lo comisionó con una misión. Y esa misión es: ve a sacar a mi pueblo, ve a sacar a mi pueblo de Egipto.
Moisés le dice, vamos a lo que dice aquí la Escritura. Después entraron Moisés y Aarón ante el faraón y le dijo, Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encomendado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces sigue la historia. El rey se endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo. Pero Dios usa muchos medios para poderle dejar ver a Faraón que era necesario dejar ir a su pueblo. Y tenía que ser fuerte Moisés. Primero él no quería porque no sabía hablar. Dios le dijo, yo te voy a poner un intérprete para que tú le dices a tu hermano y él te va a interpretar. Es que no te apures. Y fueron, y gracias a Dios que como tenían comunión siempre con Dios, era algo bien interesante. Como Dios venía hacia ellos, hablarles a través de personas similares a ellos. Cuando reconocían que era la voz de Dios, entonces no dudaban en hacerlo, aunque Moisés dudó. Dijo, no, ¿cómo voy a ir? Yo no sé hablar. No, yo voy a ayudarte. Y gracias a Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto porque se mantuvieron esos 2 hombres en comunión con Dios. Ahora no quiere decir que porque sacaron ya todos iban a salvar. Él los sacó y por la gracia del Señor son historias del pasado. Historias que pasaron. Pero ¿qué si la traeremos ahora a nuestro tiempo? Y nos dice Dios, a través de su palabra, a través de la lección de la escuela sabática o a través de un estudio, nos dice, arrepiéntete. Entonces usted va a decir, ¿pero de qué? Si no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie. Y enseguida le dice, ve a buscar a fulano, allá está. Ve a buscarlo. Y háblale que Cristo viene otra vez, que Cristo lo ama, que no se pierda. Tú vas a decir, bueno, no, eso que lo hagan los de la obra misionera. Ahí está lo mismo, es el mismo papel. Y Dios entonces quiere decirnos en esta mañana que es necesario que nosotros podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, para que de esa forma usted pueda hacer la voluntad de Dios y tener gozo en su corazón. ¿Cómo podemos tener entonces nosotros en estos últimos días, en el siglo XXI, cómo puedo yo tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Ya leímos la lectura bíblica que nos habla directamente, no anda con cosas, y vamos a ir a la lectura bíblica que se leyó en 1 Juan capítulo 1, versículos 7 y 8. 1 Juan capítulo 1, versículo 6 y 7. Lea y ponga su mente a trabajar un poquito. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor? Dice la siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuál es la clave? Es necesario estar en comunión con su hermano, con su prójimo, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con todos estar en comunión. Si no, estamos en tinieblas. Y tinieblas no pueden estar aquí, o luz no puede estar aquí, en la mente. Tinieblas es comportamiento agresivo,
Luz es un comportamiento amoroso, tranquilo, decidido, servicial. Eso es el que anda en la luz. Por eso nos dice, si decimos, si yo digo que ando en luz y luego me encuentro por allá una persona y la comienzo a regañar, o la comienzo a subajar, o comienzo a poder estarlo haciendo cosas malas, entonces no andamos nada, no estamos en la luz, no somos nada. Y aquí va para todos los que son esposos y esposas. ¿De qué sirve entonces que usted tenga a su esposo o su esposa si la está golpeando, si está abusando de ella verbalmente, o si está abusando a través del comando, como piensa que el hombre es todo? Está equivocado. Dios pide que usted lo pueda entender, que hoy, este día, no hay jerarquías. Todos somos para el Señor Jesús, todos somos iguales para Él. Por eso es necesario que usted como esposo o como esposa no abuse de su esposo o viceversa. ¿Por qué razón? Porque está en pecado. Si está abusando de su esposa, está en pecado. ¿Cómo puede abusar? Verbalmente, humillándola, subajándola, diciéndole que no sirve para nada. Usted está en pecado y es necesario arrepentirse. Por eso, si no, es mentira que anda en la luz de Cristo Jesús, es mentira. Otra de las cosas importantes que el apóstol Pablo nos recomienda en Romanos 6:13, para poder andar en comunión con Dios, es algo bien importantísimo que usted y su servidor puede hacer, que podemos hacer para la honra y gloria de Dios. Romanos capítulo 6:13 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos entre los muertos, y vosotros miembros a Dios como sacrificio vivo, como instrumento de justicia, como un sacrificio vivo, dice otro versículo, Romanos 12:1. Hay algo que quiero que ustedes hagan una ilustración para que vean la diferencia de una persona que usó sus miembros como injusticia y la otra que usó sus miembros para justicia. Adolf Hitler, un hombre que quería tener una raza especial, mandó matar a millones y millones de judíos, porque unos eran chaparritos, del color de nosotros. Ese hombre quería pura gente fuerte y blanca. Usó sus miembros para injusticia. La Madre Teresa de Calcuta, una señora que visitaba a los lugares de los enfermos, los leprocomios, donde hay gentes con lepra, visitaba también entonces las cárceles, daba ayuda a las personas. ¿Qué usó ella? Sus miembros para hacer justicia. Cuando usted va a un lugar, usted va a usar sus miembros, porque está usando su mente, está usando sus pies, está usando su corazón, sus manos, su dinero, porque va a ir a manejar y va a gastar dinero. Lo está usando para justicia. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que nuestro cuerpo lo podamos usar para justicia. ¿Y qué es justicia? Es hacer bien, hacerle bien a fulano y a sutano, no importa quién sea, no importa qué digan, no importa cómo se sienta, hacer el bien. Es usar sus miembros para bien. Y en otros pensamientos el apóstol Pablo vuelve a decirnos otra vez, el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Él nos aconseja por la gracia del Espíritu Santo, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice allí? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a presentar
¿Qué va a presentar usted a Dios? No tiene dinero, pero sabe trabajar, sabe hacer las cosas de Dios, sabe ir a repartir un libro a una persona que tal vez le va a ayudar, dependiendo de la necesidad de esa persona. Debe presentar entonces su cuerpo en sacrificio vivo. No lo haga literalmente pasando por clavos o por brasas o por vidrios. Muchas religiones orientales es necesario que pasen para sacrificar su cuerpo, ya sea latigazos, ya sea pasar por brasas o por clavos o por vidrios. Pasan porque deben de sacrificar el cuerpo que es malo. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, él pensaba, y Santo Tomás de Aquino, pensaban que el cuerpo a la mitad es malo y la otra mitad es bueno. Pero eso es completamente ajeno, eso es completamente irrelevante. No es así. No está dividido el cuerpo, es una entidad. Dice el Señor aquí en su palabra: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ya que el templo, este es un templo de Dios. Debe estar limpio de pecado. Debe estar limpio por la gracia del Señor Jesucristo para poder ofrecer ofrenda agradable a Dios. Debe estar entonces en armonía con el Señor, y para esa armonía entonces está en comunión con Dios. La comunión, mis amados hermanos, es una conexión. Si se corta esa comunión, ya no va a hablar con Dios. Es como si usted está hablando con alguien por teléfono y se le bajó la batería a fulano allá donde está y se cortó. ¿Tiene comunicación? No tiene nada. Igualmente es cuando estamos hablando con Dios. Si no tenemos esa conexión con Él todos los días, está hablando al aire. Por eso presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No meramente es físico, sino que usted se debe doblegar a las cosas que le gustan mucho hacer. ¿Qué me gusta a mí hacer? Que parece que es bueno, pero que es malo. Es necesario pedirle a Dios dirección y decirle: gracias porque tú nos das tu Santo Espíritu. Para poder entonces estar en comunión con Dios es mantenerse unido a Cristo Jesús. Mantenerse. ¿Cómo se va a mantener? Romanos capítulo 8, 9 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu, estos son hijos e hijas de Dios. ¿Qué consejo nos está diciendo? Vosotros no viven según la carne. ¿Y qué es vivir según la carne? Características de las personas que viven según la carne. Quiero que usted lo haga, lo note y pueda entonces ir lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y he anotado algunas cosas que les he puesto numeración. Entonces, las personas que viven de acuerdo a la carne, no es que están comiendo carne, no es de acuerdo a los rudimentos de nuestro comportamiento. Entonces estos son como sigue. Dice: siempre están en adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones, envidias, borracheras, orgías. Estas son las características de una persona que anda según la carne. La carne no es que esté comiendo carne, sino es el comportamiento de la persona sin Dios. Está desconectado de Dios. Entonces, está siempre dándole rienda suelta a sus instintos como un ser humano. Ahora, no quiere decir que
esa persona que anda allí no tiene una oportunidad de salvación. Sí tiene. Tiene una oportunidad que la Biblia nos dice que todo el que venga a Jesús, Él no le va a echar fuera. Él lo va a ayudar. Le va a perdonar todo eso. Pero es necesario reconocerlo. Cuando usted está en comunión con Dios, no anda haciendo estas cosas. El que está entonces viviendo conforme al Espíritu no quiere decir que siempre está aquí en la iglesia sentado o de rodillas o con las manos levantadas al cielo. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, estas son las características de una persona que vive de acuerdo al Espíritu. Tiene amor con todos, gozo. El salmista David en el Salmo 151, en el 51 dice: devuélveme el gozo de la salvación. Si no hay gozo en su corazón de poder ayudar a otras gentes, tiene que pedirle a Dios en oración: devuélveme el gozo de la salvación. Y entonces voy a hablarle a las personas de este evangelio poderoso. Mientras no le va a hablar a nadie, porque no tiene gozo. No hay algo que le está palpitando en su corazón. No hay algo que le está diciendo: ve para que le enseñes a esa persona. Yo me acuerdo cuando, una ocasión, pues cuando tenía mi padre, yo tenía como unos 7 a 8 años. Él llegó en la tarde y entonces yo tenía esa curiosidad: ¿cuándo va a abrir el Beliz? Porque a lo mejor me trajo algo. Tenía esa dilación, esa emergencia, esa curiosidad que hervía en mi corazón. Mis amados hermanos, si no hay eso para las cosas de Dios, debe pedirle perdón a Dios, porque está en pecado. Paz, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Entonces, esas son las personas que viven en el Espíritu. Tienen amor, gozo y paz. Paz no como el mundo la da, sino una paz que, a pesar de la muerte que ve alrededor, a pesar de lo que vea en las calles o en la televisión, donde da noticias como sea, en su interior va a haber paz, porque sabe que uno que no falla lo va a levantar. Uno que nunca ha fallado le va a dar la fuerza para seguir adelante. Esta persona entonces también tiene paciencia. Es necesario estar en líneas esperando. Esta semana estaba en una línea. Me esperé como 3 horas esperando, pero no estaba desesperado. Por mientras yo estoy leyendo mi Biblia o los libros del Espíritu Profecía, pero si no tiene nada, va a desesperarse y mejor se va. Es necesario paciencia. Y la paciencia, mis amadas hermanas, no viene por curiosidad, no viene nomás porque sí. La paciencia viene a través de los obstáculos, a través de las pruebas, a través de la enfermedad, de la escasez de comida, de la vastedad de comida. La paciencia viene a través de ver un niño allí enfermo, casi muriendo. Si usted se desespera, entonces para aprender paciencia, recuerde eso. Benignidad, una persona que es benigna, que no se adelanta, no agarra ventajas, sino una persona pareja. Bondadoso, que es el mismo contenido de amor. Fidelidad, es fiel en lo poquito. Si ganó $10, va a regresarle a Dios, porque todos los $10 son de Dios. Nomás que se le da una oportunidad para que usted los maneje. Le regresa $1 a Dios. Esa es fidelidad. No es la cantidad, sino es la constancia, fidelidad. Mansedumbre, una persona que es mansa, humilde, porque Dios quiere que nosotros tengamos esa paciencia y también dominio propio. Es necesario tener dominio propio. Y cuando sale ese hombre otra vez, la persona antigua en nuestros corazones, viene el momento cuando usted hasta quiere pelear. Si no se refrena,
y el otro lo está cucando o lo está retando a pelear, entonces usted va a pelear. Pero usted entonces dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Vale más correr que quedarse allí. Así que recuerden eso, no por cobarde, sino porque lo hace porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Las personas que tienen el Espíritu Santo mantienen una comunión con Dios. Ahora, si aquí está algo bien interesante que usted debe de saberlo así. Las personas que tienen el fruto del Espíritu Santo se mantienen una comunión con Dios a través del alimento espiritual. El alimento espiritual, mis amados hermanos, es el estudio de la palabra de Dios. El estudio no solamente de la lección de la escuela sabática, no, o del año bíblico, no, es necesario tener una mañana o en la tarde o mediodía, por allá en un rinconcito y a solas con el Señor, estudiar la palabra, escudriñar las Escrituras. Y de esa forma entonces usted va a ser una persona diferente. Debe ser una persona que ora, que obedece, que confía y que se mantiene en armonía con Dios, siempre. Entonces, comenzando, ¿cómo puedo estudiar la Biblia para ser eficiente? Usted, como miembro que tiene muchos años o que tiene poquitos, es necesario estudiar la Biblia por temas. Y si es por temas, entonces usted va a aprender más que la lea de tapa a tapa. Y de esa forma, la Escritura nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿por qué razón nosotros tenemos que leer esa Escritura? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, número 1, para enseñarnos. 2, para corrección. Y sigue diciendo, entonces, para instruirnos en justicia, para que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos en toda buena obra. Entonces, ¿quién le va a decir cómo hacer las cosas? ¿Quién le va a decir que robar es malo? ¿Quién le va a decir a usted que las cosas que está viendo en la televisión está cometiendo adulterio junto con las personas que están allí? ¿Quién le va a decir que al mandar un texto y le manda a decir cosas que no son ciertas, usted está cometiendo también, está en pecado? Si usted manda o es miembro en el Facebook, tiene que atenerse a lo que está escribiendo allí. Se puede meter en problema y lo pueden meter preso. Es necesario, mis amados hermanos, pedir a Dios sabiduría para estudiar con diligencia la Escritura, y cuando venga el tiempo, entonces debemos decirle, Señor, no entiendo esta palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay una versión que dice parousia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces la Biblia le dice que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, aparición, que se va a aparecer Jesús y viene por segunda vez. Pero es necesario que el pueblo ore. Para estar en conexión con Dios, en comunión, es necesario orar, no por usted mismo. Orar para que Dios se apiade de la persona que usted desea que se prepare para cuando Cristo venga. El apóstol Pablo nos aconseja en 3 palabras. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Dice lo siguiente: orar sin cesar. Así. No con mucho rodeo, no. La oración, mis amados hermanos, no es que nos lleva a Dios, ni nos va a traer a Dios aquí para sentarlo a un lado, no. La oración es algo que su corazón palpitando le dice, Señor, mira esto es lo que me está pasando.
La oración es un acto que usted se comunica con un amigo que le va a contar sus pesares, le va a contar todo lo que está pasando en usted, y el amigo lo escucha y ya le dice: mira, haz esto. Pero mis amados hermanos, Dios también desea que usted se arrodille, o cuando va manejando, o donde quiera que esté, diciéndole: Señor, no entiendo esto, ayúdame para poder salir adelante. Y cuando tú pides ayuda, entonces el Señor va a actuar al momento. O dice: espérate, pero ya lo escuchó. El profeta Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, él estaba orando su oración: Señor Jehová, dice, perdona a tu pueblo, hemos pecado contra ti, ayúdanos para hacer tu voluntad. Él no estaba orando por él porque estaba prisionero en Babilonia, estaban cautivos muchos israelitas allí en Babilonia. Él no estaba pidiendo para que lo libertaran, él estaba pidiendo por su pueblo. Cuando pedimos, mis amados hermanos, por otro, es que está intercediendo por otra persona. Y la Biblia es clara: todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, yo te lo voy a dar. Ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido lo que le han pedido a Dios? ¿Cuántos no lo han recibido? ¿Creen ustedes que Dios no les escucha? ¿O creen que algo está pasando? Primero hay que revisarse uno. ¿Tengo comunión con Él? ¿Mi comunión no se ha destruido? Si tiene comunión con Dios, de seguro que Dios se la va a contestar. Si no tiene comunión con Dios, así va a ser como los 400 profetas de Baal. Estaban el profeta Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal estaban rodeando el altar donde tenían el holocausto para prenderle, para que viniera fuego del cielo. Estaban rodeándolo una vuelta, otra vuelta, torteando las manos, gritando a su Dios. Y los escuchó su Dios, porque no existe. Pero cuando Elías oró a Dios, bajó fuego del cielo y consumió no solamente las piedras, todo lo que había. Esa es una comunión con Dios, una oración sincera, una oración de fe, una oración que nos ayuda a nosotros a tener confianza en Dios. Por eso de aquí en adelante, si usted ora a Dios y le dice: tengo este problema, esta enfermedad, pero siempre dile: pero hágase tu voluntad, Señor, no como yo quiera, mas como tú, así se haga. Encontramos entonces que para estar en comunión con Dios hay que estudiar su Biblia, orar y también obedecer. Hechos capítulo 5, 29. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Hechos 5, 29 dice así, si lo tienen, es algo muy bonito que usted lo apunte y vaya a su casa y estudie más. Hechos 5, 29. Este es un versículo que nos insta a seguirlo, a obedecer a Dios. Dice como sigue: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llega el momento, hermanos, que en su trabajo le dicen: tienes que trabajar el día del sábado. O en su escuela le dice: tiene que hacer un examen el día sábado. ¿Qué va a hacer usted? Dice la Escritura: obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso depende de usted, depende de la comunión que haya
entre Dios y usted. Uno de los versículos también que me llama mucho la atención de San Juan capítulo 14, 15. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Y finalizando este estudio, debemos confesar nuestros pecados a Dios. Confesar a Dios nuestros pecados, y entonces habrá comunión los unos con los otros y con Dios. Si no hay comunión los unos con los otros, ¿cree usted que va a haber comunión con Dios? Comunión quiere decir compañerismo. Ese compañerismo debe haber aquí en la iglesia. Y ese compañerismo entonces se ve en la cooperación de ustedes entre todos. Si no, olvídese, está equivocado y Dios le va a pedir cuenta, porque se le dijo hoy, este día. Compañerismo es comunión. Cooperación es comunión. Y sigue, y sigue, y sigue más. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios, les pido que tengamos comunión con Dios y los unos con los otros. Y de esa forma, entonces, se hará la voluntad del Señor y haremos la obra aquí en la tierra. Que el Señor me lo bendiga grandemente y que siempre vamos a estar orando los unos por los otros y que le digamos, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿yo cuál palabra tengo? No deje congregarse, no se aleje. Cristo le ama. Amén. Que el Señor me lo bendiga.